Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro stream más de video reacción. Hablan los candidatos presidenciales, se decide el futuro de Colombia. Un en vivo del canal Red Más Noticias. Aquí está Red Más Noticias. eh, Elecciones 2026. Hablan los candidatos presidenciales. Se define el futuro de Colombia en vivo. Se llama el video que estamos video reaccionando. Vamos en la tercera hora y 15 minutos. Eh, hay que recordar que en el canal secundario del proyecto, en este canal que está acá, segundo canal, está la parte uno, la parte 2 y está la parte 3. Ayer nos despedimos un poco con el tema de la precandidata presidencial eh, Claudia López. Estaba haciendo Claudia López su intervención, su discurso narrado. Y ahorita se va a sentar con dos expertos o dos personas ahí para hacerle unas preguntas correspondientes a esto. Este video que dice se define el futuro de Colombia es falso, ¿sí? Porque aquí no está, en esta cumbre de gobernadores no está la persona que va a ganar la presidencia. Espero no tener que rectificar. Espero que Colombia entienda que el candidato presidencial que tiene que ganar en primera vuelta es el candidato Iván Cepeda, ¿sí? Es el único que tiene dentro de su programa, dentro de sus propuestas, seguir construyendo paz, mientras que los otros invitan a la guerra. Pero bueno, vamos a seguir video reaccionando a este video. Entonces, bienvenidos y espero que lo disfruten. Dándole gabelas de gestores de paz, como vamos a lidiar con el narcotráfico y el crimen organizado. Lo que hacen las democracias no buquelistas, violadoras de los derechos humanos, sino las democracias, es tener una fiscalía antimafia, es tener un régimen jurídico menos garantista y más exigente para someter a esa gente a la cárcel. El problema de la cárcel sigue siendo que la cárcel no sirve para nada. Tenemos un número bastante grande de personas que desde la prisión hacen y deshacen lo que se les da, extorsionan y demás. Y como dijo un candidato presidencial, Abelardo de la Espriella, es una universidad para convertir a la gente en delincuentes. Proponer más cárceles, como dice Abelardo de la Espriella, megacárceles para encerrar a la gente, no. Necesitamos tener una justicia que sea diferente, que las personas entiendan a través de la psicoeducación, a través de la reestructuración, ¿sí? A través de la reconciliación, que estas personas vuelvan a serle útiles a la sociedad y no llevarlos a la cárcel a que sean inútiles y a que se consuman un enorme capital de los impuestos que pagamos todos los colombianos. Necesitamos volverlos útiles para la sociedad. Quitarle los bienes, recuperar los recursos, combatir sus rentas criminales y desmovilizarlos con armas, sea individual o colectivamente. Llegó la hora de tener un Ministerio de Defensa y Seguridad Nacional con inteligencia que no se filtre a los calarcás y a los criminales, con un IMPEC que no sea civil, sino una gendarmería adscrita a la Policía Nacional. Poner a unos pobres muchachos mal pagos, civiles, a que cuiden a grandes capos es una de dos cosas. O los amenazan y los matan, o los compran y los corrompen. No podemos tener eso. Colombia necesita un sistema carcelario que funcione y se amplíe. Esos dos modelos de seguridad y justicia, el uno territorializado, tres, cuatro, la vida verdad, pero no me termino. ¿Por qué cuatro? Ay, perdón. Porque hay uno que es el de las comisarías de familia, el de resolver problemas de convivencia, que no es adversarial, que es más de jueces de paz. Ese es uno y ese hay que fortalecerlo. El otro es el que tiene de atraco para abajo, con la Fiscalía General de la Nación. El otro es el de la Fiscalía Antimafia para el crimen organizado y el narcotráfico y sus rentas criminales.
y el otro es el del pasado, el de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es donde deberían estar todos los líos pendientes del conflicto armado. Termino diciendo esto. La prioridad de Colombia es resolver estos problemas que tenemos los que gobernamos de verdad en el territorio, recuperar la salud, la seguridad, mejorar la educación, hacer más eficiente la inversión de servicios en el territorio. La prioridad de Colombia ni es meter a Álvaro Uribe a la cárcel, ni es declarar narcotraficante y extraditar a Gustavo Petro. Pongámonos serios, que la gente lo que necesita es seguridad, justicia, salud, educación, trabajo para salir adelante. Para esas soluciones para la gente de una nueva historia para Colombia, cuenten conmigo. Recuerde, no le aplaudieron ni una vez en la intervención, obviamente, pero bueno, eso es una cosa, bueno, una cosa menor. Muchas gracias, candidata, por la intervención. Le invito a que por favor nos acompañe aquí al centro del escenario, porque vamos a continuar con nuestra conversación académica. Y en este momento nos van a acompañar como moderadores la doctora María Carmelina Londoño, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de La Sabana. Doctora, bienvenida de nuevo. Y Juan Lozano, director de la AFM. Bienvenido de nuevo, Juan. Adelante. Muchas gracias, Carolina. De nuevo, gracias a todos los que han hecho posible este encuentro. Es para nosotros, como lo decíamos, un honor y un gusto. Candidata Claudia López, en este tema de la recomposición en la asignación de los recursos entre la nación y los territorios, es inevitable hablar del tema de regalías y de unos fondos multimillonarios, multibillonarios que están en regalías y sumas gigantescas que están parqueadas en esos fondos. Los estudios que ha hecho la Federación de Departamentos y los datos de la Contraloría dicen que hay saldos por aprobar en el OCAT Paz por 4.1 billones, en la Bolsa Ambiente 1.5 billones, en la Bolsa CETEL 4.6 billones, eso da más de 10 billones de pesos. Algunas personas han planteado, ¿será que no es mejor de una vez por todas quitar la administración de esos recursos del nivel central y que vuelvan a las entidades territoriales? Juan, mil gracias. Me tocaron dos preguntas aquí al azar complementarias, la de la reforma territorial fiscal y esta de las regalías. Entonces déjame decir la respuesta corta para no parecer evasiva a tu pregunta. La respuesta es sí. Yo creo que con la excusa, bueno, no la excusa, porque habían casos reales de corrupción, se centralizaron las regalías en Planación Nacional y lo único que pasó fue que se corrompió Planación Nacional, punto. Porque donde usted centraliza poder, muy discrecional además, pues usted puede poner a la Madre Teresa de Calcuta al frente, esa joda se corrompe, punto. Colombia sufre de una triple centralización, lo quiero decir con toda franqueza. Una es la centralización presidencialista, centralista que ya escribí, pero apreciados amigos gobernadores, también hay un centralismo departamental que se concentra sobre el área metropolitana y deja las zonas rurales más dispersas de cada departamento expósitas. Y hay una triple descentralización y es que los alcaldes, que somos alcaldes de ciudades o de municipios muy grandes, con grandes extensiones rurales, también trabajamos más sobre el casco urbano o el centro poblado que sobre la Colombia rural. Por eso las regiones de las que están a cargo los gobernadores padecen una triple descentralización. ¿Yo qué les propondría con las regalías? Dos cosas, amigos. Con las regalías, aunque lo mismo, nos hemos inventado un poco de cajoncitos como en el SGP, eso es un desastre. Eso es un desastre, excúsenme que se los diga. Yo sé que hay que cumplir unas normas constitucionales y habrá que adaptarse a eso. Pero en la vida de verdad, si los alcaldes tienen unas competencias que ya mencioné, vamos a dejarles que los recursos sean de libre destinación y asignación para ellos, para esas competencias. Si las gobernaciones que hoy tienen, les vamos a dar esas dos competencias grandes, la infraestructura estratégica, transición energética, servicios públicos, grandes proyectos multimodales de infraestructura, de movilidad y también de infraestructura social, desarrollo económico regional. Si los vamos a concentrar en eso, yo les diría, en eso deberíamos concentrar tanto la inversión regionalizada nacional como la inversión de regalías. Doy un ejemplo concreto a qué me estoy refiriendo. Por aquí veo a mi amigo Eduardo Verano. Apreciado Eduardo y amigos del Caribe. El Caribe tiene todos los recursos de energía de Colombia, todas las fuentes. Es la región más rica en todas las fuentes de energía. No le falta ni una.
carbón, petróleo, gas, sol, viento, todo tiene más apagón y tarifas más caras que el resto de Colombia porque le estamos poniendo a las tarifas la renovación de la infraestructura vieja que viene desde Electricaribe y que nadie ha logrado solucionar aquí. Ni Afinia, ni Afilia, ni no sé cuántas As nos hemos inventado y seguimos en el mismo bollo. Yo les digo, no tendría más sentido dedicar las regalías regionales del Caribe a pagar la renovación de la infraestructura energética y quitársela a la tarifa a la gente y concentrarla en una cosa en vez de en 15.000 proyecticos. Parte de lo que nos pasa en las regalías, y por eso digo sí, pero los invito a pensar estas dos cosas. Las regalías se usan para 15.000 tipos de proyectos. Es imposible especializar una buena estructuración de 15.000 tipos de cosas distintas. Si en cambio especializamos las regalías en las 5 funciones que les digo que les daríamos a los departamentos, lo que tendría que aprender esta tecnocracia que vamos a regionalizar es a estructurar 5 tipos de proyectos, no 15.000. Aquí la doctora Carolina, que va a tener una bellísima escuela de gobierno aquí, le va a enseñar eso obvio a sus alumnos del MPA, que uno nunca es bueno para hacer 15.000 tipos de proyectos. Uno quizás es bueno para hacer 5 tipos de proyectos y aprende a hacerlos muy bien en el tiempo y se especializa en eso. Entonces mi invitación sería, ¿devolverlos y descentralizarlos? Sí. ¿A dónde? A los fondos de desarrollo regional que les estoy proponiendo. ¿A qué tipos de proyectos? Alguno de estos 5. Para que no tengamos 15.000 tipos de cosas y saquemos ese Planeación Nacional, que lo único que ha sido es una corrupción absurda en Planeación Nacional. Doctora Claudia, usted ha mencionado en varios momentos el tema de la corrupción y este justamente pues, es uno de los debates en esa relación gobierno nacional, territorios, regalías, SGP y quizá las voces más temerosas en relación con esa libre destinación de los recursos y esa mayor autonomía en las regiones es la corrupción. Eso donde queda, está menos controlado y entonces hay más riesgos. ¿Cómo puede un programa como el suyo controlar esa corrupción que no es solamente del nivel central, sino que definitivamente hay también unos riesgos en el nivel territorial? Entonces, el tema, escúchame Carolina que te diga, pero el tema no es si se descentraliza o se centraliza. Corrupción hay en ambos niveles. Entonces, el tema es la discrecionalidad. Eso sí genera mucha corrupción. El tema es que se parte la plata en 1.000 cajoncitos, proyectos chiquitos, además para evadir, para poderlos hacer no por ley 80, sino para hacer convenios directos. Porque a los congresistas les encanta. Porque ustedes ven que la UNGRD o todos los líos de corrupción que vemos donde están metidos congresistas, es porque ellos intermedian la inversión regional. Les encanta fragmentar esa inversión en proyectos chiquiticos para que pasen medio de agache y nadie les ponga cuidado, para poderlos contratar directamente y robarse la mitad de la plata. Pero eso pasa Entonces, con los proyectos les grandes. voy a decir, desde el punto de vista de la inversión nacional, que es por la que yo voy a empezar a responder, ¿cierto? Hay que sacar, y lo digo con el mayor afecto, pero también con absoluta contundencia, ustedes me conocen. Hay que sacar a los congresistas de la intermediación de partidas y gestiones regionales. Esa no es la función de los congresistas. La función de los congresistas no es intermediar ni platas, ni chulos, ni gestiones, ni partidas. Para eso tenemos los alcaldes y gobernadores, nos vamos a reunir por áreas metropolitanas o por sus regiones y la gente decide en qué se invierte, no el congresista y no el contratista. No hay discrecionalidad, está claro quién es la función. Esa es una parte de minimizar la corrupción. La segunda, en audiencia pública en cada subregión y área metropolitana decidimos los proyectos que aprobó la gente, por qué mecanismo de ejecución se va, quién hace la veeduría ciudadana y quién hace la auditoría. Eso también tiene que ser parte de una decisión pública clara, ¿sí? Si uno tiene menos tipos de proyectos, instancias de decisión más claras y auditorías asignadas siempre con veeduría ciudadana, yo creo que por este mecanismo, yo les... Hay una cosa que me está pasando con Claudia López y me pasó ayer, que me quedé mucho tiempo en silencio y es porque, bueno, no tengo mucho conocimiento al respecto de, de algunos términos que está utilizando. Por ejemplo, ese tema de las regalías, no tengo ni idea de a qué se refiere. Por ejemplo, el tema de sacar, ahí como dice en pantalla, hay que sacar a los congresistas de la intermediación de partidas. No sé qué es la intermediación de partidas, entonces pues no sé. El hecho es que las cosas grandes, pues disculparán, pero yo no soy politólogo, ni soy abogado, ni soy una persona, o sea, que tenga mucho conocimiento al respecto. Lo que sí creo que
los temas de fondo que hay que solucionar es el tema de la corrupción y el tema de, bueno, o sea, y de cómo, o sea, cómo de alguna manera se entienden lo que son el presidente y las regiones, los departamentos y todo esto, ¿no? Pero no tengo mucho que decir, la verdad, de lo que está diciendo Claudia López. Les estoy diciendo que los alcaldes pueden ejecutar su plata directamente, ¿verdad? Yo sí creo. ¿Para qué les ponemos un SGP con 500 cajoncitos y 40 inflexibilidades? Yo creo que eso no tiene sentido. Para eso la gente los elige. Lo único que yo le pediría al dar esta es la plata local, no la plata nacional. Estoy describiendo la inversión nacional, sea por regalías o sea por inversión nacional regionalizada. La plata local, de las competencias locales, se ejecuta por el mismo mecanismo de participación, estructuración de proyectos, votación de la comunidad y auditoría que se hace a nivel nacional. De manera que hay un mismo nivel de ejecución y de controles a nivel local con la plata que tiene más autonomía para unas funciones específicas o con la plata nacional que también debe tener flexibilidad y autonomía, pero para otro tipo de proyectos. Doctora López. Perdón, agrego una cosa. Creo que la Fiscalía Anticorrupción nos ayudaría mucho. Aquí, todos los corruptos de Colombia. Doy un caso reciente. Y también le he dicho a las comunidades. El señor Guadid Mansur. El señor Guadid Mansur se acaba de robar la plata de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, entre otros. Y acaba de sacar más votos en Guajira que antes. Y en Córdoba que antes. Entonces, apreciados amigos ciudadanos, aquí también hay una corresponsabilidad ciudadana. ¿Es que les gusta que los roben o qué? Ese es el lío del tema de la corrupción. Y supongo que este Guarín Mancín, bueno, el nombre que, que dijo, no sé mucho al respecto de que, pero es que creería yo que es necesario fortalecer un sistema anticorrupción, crear un sistema anticorrupción y fortalecerlo. La persona que se roba el dinero de la gente, el dinero de los impuestos, el dinero de los proyectos, el dinero en sí, tiene que ir al rincón más horrible de la cárcel. No puede tener beneficios, no puede tener beneficios como casa por cárcel, porque son gente que tiene un poder en las regiones, son gente que tiene conexiones con las regiones o demás, ¿sí? Y que se creen intocables, intocables, ¿no? O sea, se roban la plata y aún así no los toca la justicia, sino que los premia dándole casa por cárcel y la casa por cárcel es una hacienda enorme. La casa por cárcel es un apartamento en el Rosales, aquí en Bogotá, por ejemplo. Y entonces, claro, la gente dice, bueno, pues yo me voy a la cárcel, sí, pero cuando salga tendré tantos millones, o ni siquiera cuando salga, sino que la familia de ese corrupto tendrá cierto dinero para seguir viviendo bien, ¿no? Entonces, claro, la corrupción se permite porque no hay una política clara, no hay un castigo ejemplar con respecto al corrupto. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en Japón o en China o en Asia, ¿no? Cuando descubren a un corrupto y lo pueden meter a la cárcel, lo pueden dar pena de muerte, le pueden dar, o sea, le dan un castigo ejemplar. Porque es que ese corrupto no solo se está robando la plata del gobierno, del Estado, lo que sea, sino que es la decepción moral es mucho más grande porque se está robando los recursos de todos los ciudadanos de esos países. Pero aquí se suele premiar. El señor lo mandaron a una batallón especial. Se los digo desde el día 1. No va a haber ninguna batallón ni cárcel especial. En un calabozo con otros 30 ampones debía estar el señor Guadid Mansur. Punto. Eso fue lo que votamos en una consulta anticorrupción. Y aquí siguen 10 años después mamándonos gallo con eso. Entonces vamos a ponernos serios con las normas que hemos aprobado cuando hay que aplicar sanciones. Pero también... Claro, todos los candidatos proponen esa vaina de ser duros con la corrupción.
pero es que no es simplemente que lo proponga el presidente o lo proponga la presidenta o el candidato, ¿no? Sino que es que hay que cambiar la cultura de los corruptos, porque es que los corruptos se protegen los unos a los otros, se protegen los unos a los otros. El sistema está viciado. ¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo, con el tema de la muerte de este tipo en el caso de Odebrecht? El fiscal dejó de investigar, esta gente dejó de investigar, crearon todo el tema de que supuestamente se había envenenado, él solito, se muere el hijo y también él se muere envenenado. La cosa no pasa a mayores. ¿Qué pasó con los recursos de la conectividad de los niños en el campo colombiano? El tema de Abudinen, el tema de los 70.000 millones de la conectividad de los niños. Se robaron la plata y no pasó nada. La persona que era ministra de ese gobierno está libre, está caminando feliz, está disfrutando de su libertad. Es más, saca un libro diciendo mi verdad sobre centros poblados. Entonces, claro, como se tapan los unos con los otros, como en el Congreso, por ejemplo, también se cubren los unos a los otros, no se permite investigar qué pasó con el caso del proceso Chomil. El mismo Estado, el mismo gobierno, los mismos congresistas no investigaron a Ernesto Samper y Ernesto Samper está libre. La plata del narcotráfico que llegó a su campaña se hizo a sus espaldas. Es la frase, la famosa frase del tipo. Porque son intocables. ¿Qué pasó con Andrés Pastrana y el caso de Epstein? Nadie lo investiga, porque son gente intocable. Entonces hay que convencer de alguna manera a la ciudadanía de que tenemos que tener un mecanismo mucho más duro de justicia y que la ciudadanía se radicalice en ese sentido y diga, efectivamente tenemos que condenar a todas aquellas personas que participan en esto, porque es que tú me proteges, yo te protejo, ¿sí? Entonces el fiscal no investiga, los senadores no aprueban, ¿sí? O sea, hay un vicio alrededor del sistema. Y si hay que sacar a todas esas personas, o sea, pienso yo que el tema de la corrupción debería ser algo estructural y radical. Radicales que incluso si yo tuviera el poder, sería bastante autoritario con ese tema del radicalismo. O sea, la pena de muerte, ¿sí? Que son los dineros de los colombianos. Así, guillotina, a todos. Bien, vamos a tener competencias, descentralización, mecanismos de decisión ciudadana y auditoría, tanto en lo local, regional y nacional. Igualito. No hay ningún tratamiento distinto. No se presume que el gobierno nacional es más competente, ni más transparente, ni tenemos un ADN nacional distinto. No, son las mismas reglas y procedimientos para la plata local, para la plata regional y para la plata nacional. Pues, doctora Claudia, justamente sobre esto, en los distintos niveles exigen siempre articulaciones. Y eso es de las cosas más difíciles en el mundo público. Todos los que hemos sido servidores públicos sabemos que es una de las grandes frustraciones, no poder articular todos los niveles como uno quisiera. En ese sentido, ¿usted estaría dispuesta, por ejemplo, a implementar un sistema que permita la toma de decisiones concertadas entre el nivel nacional y el nivel departamental y municipal para estos asuntos claves? ¿Y cómo, además, podríamos hacer para que ese sistema, que no siempre habrá consensos, logre destrabar lo que actualmente está de alguna manera deteniendo el desarrollo de las regiones? No solamente estoy dispuesta a nivel personal, es que yo he sufrido esto en carne propia. Créame, a mí me duele igualito, ¿sí? Entonces, por aquí vi que estaba el doctor Julián, el gobernador de Antioquia, para dar otro ejemplo, ya di uno del Valle.
Señor gobernador, con usted nos vamos a sentar con dos tipos de herramientas a concertar. El gobierno nacional no va a ir a hacer allá lo que se le dé la gana. Nos vamos a sentar con el área metropolitana del Valle de Aburrá, donde sí está bien diseñado y usted sí tiene asiento. Voz y voto y el gobierno nacional. Allá hay unos recursos propios y hay unos recursos nacionales que se van a invertir. Y nos vamos a poner de acuerdo con usted y con los otros alcaldes del área metropolitana en qué priorizamos e invertimos. ¿Cuál es la diferencia, lo digo con toda claridad, que tiene el área metropolitana del Valle de Aburrá respecto de Antioquia? Tiene 9 subregiones, ¿verdad, señor gobernador? De verdad que, entonces, usted decidirá conmigo. ¿Nos mantenemos en esas 9 subregiones? ¿Las reagrupamos para efectos de grupos de trabajo conjuntos con los alcaldes de la región por fuera del Valle de Aburrá? Lo decidimos en conjunto, eso nos va a tomar 1 hora. La diferencia es que las subregiones del suroeste antioqueño o que tienen municipios mucho más atrasados es donde vamos a descentralizar planeación regional allá. ¿Qué pasa con el Valle de Aburrá? Que el Valle de Aburrá tiene la idea. Tiene un gran instituto de planeación regional que es capaz de estructurar y avalar sus proyectos. ¿A qué carajos tienen que venir ustedes aquí a Bogotá que les estructuremos un proyecto en un ministerio? Lo hace infinitamente mejor la entidad de planeación del Valle de Aburrá. Entonces, esa es la diferencia. Que en las áreas metropolitanas allá estructuran, simplemente nos ponemos de acuerdo en qué proyectos se priorizan y se ejecutan. Allá estructuran, allá avalan, cofinanciamos y allá ejecutan, porque tienen más capacidad, lo cual va a implicar mejor coordinación, pero también menos tiempo del presidente de la República en eso. ¿Dónde se necesita presidenta? ¿Dónde hay que dedicarle tiempo, el 80% del tiempo? A las regiones por fuera de las áreas metropolitanas. Allá es donde no hay capacidad institucional, no hay capacidad de recaudo, hay crimen organizado, hay mucho por hacer. Entonces, allá sí vamos a descentralizar planeación regional, a tener una tecnocracia regional que estructure los proyectos y los viabilice, porque si no los alcaldes pues no pueden pagar el portero y el abogado, mucho menos un equipo de estructuración de proyectos. ¿Podemos poner un equipo de estructuración de proyectos municipio por municipio? No nos da la vida. No es viable fiscalmente ni procedimentalmente. Pero por subregiones sí, máximo 50 o 100 subregiones. Entonces, allá estructuran, no tienen que venir a Bogotá nada, allá estructuran, junto con el alcalde y gobernador, estructuran y viabilizan. Y cuando la presidenta vaya, le dicen, vea, presidenta, hay estos proyectos listos para ejecución y hay estos proyectos en estructuración. Sumemos platas. Locales, regionales, nacionales, les estoy diciendo, sumemos regalías, incluso. Y digámosle a la ciudadanía, por favor escoja, ¿a qué le da prioridad? Es su voto, es su plata, son sus impuestos, no importa quién se los pagó, si al alcalde, al gobernador o al gobierno nacional. Y en audiencia pública luego asignamos mecanismos de ejecución y nos vamos a ejecución. Yo creo que eso, estoy diciendo una cosa que quienes han gobernado saben a quién no le va a gustar este esquema. Seguramente a los alcaldes les va a gustar, a los gobernadores les va a gustar, seguramente a los ciudadanos les va a gustar tener decisión y participación. ¿A quién no le va a gustar? A los ministros. Porque los ministros lo que quieren es que no mandemos la plata al Fondo de Desarrollo Regional para coordinar directamente con los alcaldes y gobernadores y la gente, sino que lo repartamos en sus 16 carteritas, bolsitos, institutos, fonditos, no sé qué, para que ellos sean los que van y ejecutan en cada municipio. Desgracia total. Los ministerios no están hechos para ejecutar en territorio. Son un desastre para ejecutar en territorio. No están hechos para eso. Las alcaldías, gobernaciones, este equipo de estructuración y el Fondo de Desarrollo Regional es infinitamente mejor para hacer el proyecto de vivienda o de acueducto o mejorar las escuelas. ¿Qué van a hacer entonces los ministros? Preguntarán ustedes. ¿Qué van a hacer mis ministros y ministras? Van a hacer los proyectos complementarios, ahí sí de escala nacional. Se los nombro algunos. Yo quiero hacer 1 millón de becas de educación con trabajo para apoyar a todas las regiones de Colombia en su desarrollo económico. Eso sí hay que estructurarlo, financiarlo, conseguir plata, coordinar con el sector privado a escala regional para ver qué se hace. Veo aquí mi buen amigo, el gobernador Zorro de Casanare, y también de Vichada, y también de Arauca, y también del Meta, ¿cierto? Vamos a tener que hacer desarrollo agroindustrial en la Orinoquía, un proyecto de asociación público-privada, comunitaria, para hacer 10 millones de hectáreas de agroindustria allá, para hacer una carretera, el tren que lo conecte con el Pacífico. Eso es lo que va a hacer el Ministerio de Infraestructura y Transporte, coordinar con ustedes a esa escala ese tipo de proyectos. Vamos a tener que coger a los 7 gobernadores del Caribe para hacer el proyecto de transición energética, explotar todo lo que tenemos, tener energía barata. Yo les propongo, de verdad, usemos las regalías y paguémosle, quitémosle eso a la gente de la tarifa, de verdad es insostenible. Y eso
junto con las concesiones portuarias multimodales de la vía de acceso al puerto, el dragado del puerto, y el millón de becas, le va a traer al Caribe más industrias que se asienten en el Caribe. El Caribe debería ser el Shanghái colombiano y es junto con el Pacífico la región más pobre de Colombia. Eso no tiene el menor sentido, por Dios. Entonces, los ministerios lo que hacemos es estructurar estos grandes proyectos de escala macro-regional por todo el Caribe, por todo el suroccidente, por toda la altillanura, que requiere estructuración, fondeo nacional e internacional, concesiones a 20, 30, 50 años muy largas. Eso es lo que va a hacer el gobierno nacional. En vez de andar con los ministerios haciendo canchitas municipales en los municipios, por favor, para ver si alguien va y el ministro va y los inaugura y con eso tal vez después algún día es candidato a alguna vaina. Para eso no son los ministros. Qué pena, el que quiera hacer eso que se lance por otra vía. Los ministros son para estructurar proyectos de país a 50 años por macrorregiones. Para lo demás ejecutan infinitamente mejor los alcaldes, gobernadores y fondos de desarrollo regional. Doctora Claudia, la cambio de tercio, medio ambiente, deforestación, minería ilegal, cultivos ilícitos, ese es un desafío colosal y en los territorios de todos los departamentos están presentes esas amenazas. ¿Qué hacer ahí? Entonces ahí yo he hecho una propuesta, yo he propuesto una tributaria y una nueva regla fiscal para bajar los impuestos, no para subirlos. Y déjeme darle en eso un poquito de puntada no quiero dejar de abordarlo, el tema de la fiscal territorial. Todos los gobiernos nacionales nos han mamado gallo con eso. Todos. De César Gaviria para acá. No hay ninguno que haya hecho de verdad una fiscal territorial. Apreciados gobernadores, cópienlo y sáquenmelo. La vamos a hacer y es lo primero que vamos a erradicar junto con la regla fiscal y el Fondo de Salvamiento de la Salud. Les propongo cosas como estas para que ustedes entiendan qué es. Por ejemplo, los impuestos a las bebidas azucaradas, al carbono, a la contaminación. Todos se los propusimos al gobierno nacional. Aquí está el señor presidente de la Federación de Gobernadores, no me deja mentir, junto con Azucapitales, para que la mitad del recaudo se quedara en los entes territoriales. ¿Qué hicieron? Quedarse con el 100% del recaudo. O sea, es que son una calamidad los gobiernos nacionales, de verdad. Son como una langosta. Entonces, este tipo de impuestos que tienen origen en una cosa muy localizada. Les doy otra, vamos a cumplir la norma de devolverles eso. El impuesto de vehículos. Aquí Didier, de nuevo, no me deja mentir. Dijimos, ¿por qué no creamos un impuesto de vehículo nacional, cierto? Y que se redistribuya a la mitad de los residentes locales. También se lo cogieron. No lo crearon. No lo crearon. Bueno, feliz ocasión para crearlo. El IVA. Tenemos como 25 tarifas distintas de IVA. Eso es imposible. Yo creo que deberíamos darnos la pela de tener un IVA único nacional del 15%. Punto. Hoy con la pandemia ya sabemos que a la gente es posible devolverle el IVA, incluso anticipadamente, porque obviamente el IVA tiene un efecto muy regresivo. Si se lo ponemos a todo hay que devolverle anticipadamente el IVA que va a tener la comida por anticipado a cada familia. Eso de la pandemia para acá se demostró que es perfectamente posible. Alcaldes y gobernadores, uno debería bajar el IVA del 19 al 15 y dejar optativos 2 puntos del IVA que lo puedan recaudar los gobiernos locales. El IVA. Por ejemplo, concreto, el IVA tiene hoy 40% de elusión y evasión. Yo le propuse al ministro Carrasquilla esto siendo alcaldesa de Bogotá y no me cogió la caña. Se los voy a proponer a ustedes como presidenta. Esto es más para los alcaldes porque los gobernadores no recaudan IVA, pero le dije, mire, usted tiene 40% de no recaudo de IVA en Bogotá. Y la DIAN es un pésimo chepito, pues ni sabe dónde quedan las calles de Bogotá, no tiene inventario de las… Eso sí lo tiene la Secretaría de Hacienda y de Desarrollo Económico de Bogotá. Déjeme, yo lo recaudo. Por cada punto de IVA que yo le recupere en Bogotá, usted me deja la mitad. Y me dijo que no, ¿ustedes pueden creer eso? Que perder el 100% de cada punto que no recaudan, que ellos recaudaran el 50% y nosotros el 50%. De verdad, eso es como que ni hacer ni dejar hacer. Este tipo de cosas prácticas y concretas es la que yo les propongo en la territorial, que yo sí voy a sacar, porque esto es dejando fondos económicos locales. Y vuelvo entonces, ahora sí, perdóname, al tema del medio ambiente. Miren, el 46% del territorio de Colombia es de conservación, son parques nacionales, reservas naturales, así debe ser y lo tenemos que proteger. Es sobre esas zonas que se van a deforestar, mandan ganado con las patas por delante para que ellos vayan tumbando lo que la motosierra no termina de hacer y después dicen,
No es que es un ganado. Yo se los voy a decir con absoluta claridad. Vaca sobre el 46% que encontremos de las zonas de conservación, damos un plazo. O la sacan en pie o la sacamos nosotros en canal. Punto. Tan simple como eso. Porque lo que sí no puede ser es que nos sigan haciendo este jueguito, que es que no sabemos quién es, que hay que averiguar pues el dueño del territorio, el título predial. Bienvenido a la burocracia colombiana con 500 chulos. No, hay unas imágenes satelitales. ¿Es reserva amazónica, sí o no? ¿Debería haber ganado, sí o no? No. Entonces, señores, 30 días. O sale el ganado en pie o sale el ganado en canal. Pero sale. Sobre el tema… Doctora Claudia, ya se nos acabó el tiempo, pero déjeme, justamente por lo que está comentando, y es, en estos territorios además tenemos un grave problema de ilegalidad, minería, Sí, deforestación. Sí. Bueno, entonces son dos problemas en uno. Yo sé. ¿No? ¿Cómo Menciono atacarlo? uno que es sobre la zona, sobre todo, esto es lo que nos hacen en parques naturales, en regiones amazónicas, en reservas. Porque además tienen un protector muy bien intencionado, pero muy mal protector, porque no está hecho para eso, que es parques nacionales. ¿Ya? Entonces esto tiene que tener unas brigadas específicas, etcétera. Déjame ir al tema de cocaína y de minería ilegal. Miren, amigos, el oro es legal. Aquí toca presionar con el ejército, con la Fiscalía Antimafia, pero parte de ir, presionar, capturarlos, llegar a un acuerdo es… Pero un momentico. Primero, sin mercurio, y segundo, el que lo explote por lo menos paga los impuestos locales y se los deja al municipio, pues. Sobre el tema de coca, volver a hacer otro plan Colombia de plomo y glifosato, apreciados amigos, ni es viable porque ningún presidente, ni Trump ni otro, le va a volver a regalar a Colombia 5.500 millones de dólares para no hacer lo que su Estado debería hacer y sus élites gobernantes deberían hacer, que es controlar el territorio, recaudar impuestos y ser un Estado decente. ¿Qué creo yo que hay que hacer además de seguridad y justicia y la Fiscalía Antimafia y el despliegue? Si queremos tener desarrollo rural integral, que es la mejor manera, tenemos que tener con las gobernaciones, y por eso les digo, esto es tema de desarrollo económico regional, es con ustedes, alcaldes del Valle del Cauca, gobernadores del Valle del Cauca, de Nariño, de Santander y Norte de Santander, para empezar a dar unos ejemplos específicos. En esos departamentos, en los 8 departamentos que según la Defensoría tenemos más lío de cocaína y demás, tenemos que empezar por un sistema de una agencia de desarrollo agropecuario que logre darles a escala regional asistencia técnica, crédito barato y precio de compra garantizado. Si usted le dice a la gente, no siembre coca sino cacao, tiene que darle un precio de compra garantizado al cacao, porque la coca ya lo tiene un comprador garantizado y tiene un precio de compra garantizado. Es imposible competir contra eso. Si el aceite de palma, que es competitivo, ustedes vayan a Tumaco y miran que es competitivo contra la coca, porque hay ambas cosas. Hay coca y café, hay coca y cacao, hay coca y palma. Luego ya hay 3 productos probados competitivos contra la coca, pero no tienen precio de compra garantizado. Entonces hay que empezar también por ese tema, más fuerza pública, más justicia, más lo que ya mencioné, digamos, en zonas de conservación. Es un tema estructural y difícil, lo sé, pero tenemos que tener, y yo terminaría con esto, Juan y amigos, a propósito de una, conversación reciente que está en estos días en boga sobre el verde y demás. Claudia López representa una opción progresista, no petrista, que cree en la seguridad, en el desarrollo regional y en la descentralización. ¿Que necesita esta democracia? Yo sí creo. Y va a seguir perseverando por tener una buena representación, o para gobernar o para hacer control político. Las dos cosas son muy importantes en la democracia. Pero quien quiera gobernar a Colombia necesita autonomía regional, pero no a la loca, sino como la acabo de describir. Necesita ser la fiscal territorial, necesita tomarse en serio la seguridad y justicia si queremos ser un Estado respetable, y necesita entender que además de violencia y corrupción, la profunda desigualdad de Colombia va a reproducir estos populismos autoritarios si no nos la tomamos en serio y la confrontamos coordinadamente. Para hacer eso, para construir esa nueva historia para Colombia, cuenten conmigo. Gracias, Muchas doctora gracias, Claudia. Las implacables chicharras, gracias a todos. Muchas gracias, Juan, muchas gracias del auditorio por… Ya nos vemos.
Ya pasó Roy Barreras, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo y Claudia. Falta Luis Gilberto Murillo y Paloma Valencia. Con respecto a Claudia López, no tengo mayor comentario. De alguna manera, eso de la descentralización me suena bastante bien el tema de la descentralización. Porque, claro, todo el hecho de que esté centralizado significa en muchas maneras que las regiones están completamente abandonadas. Entonces, sí me suena mucho ese de la centralización. Habría que ver, o sea, como dije, Claudia López utilizó muchos términos que no manejo, ¿sí? Entonces, pues no tengo como mayor comentario a eso. El tema de las regalías, el tema de, bueno, varios temas que tocó que ahorita no me acuerdo. Pero bueno, igual, Claudia López no es la candidata presidencial que necesita Colombia, eh, pero bueno. con las regiones del país y desafortunadamente no recibimos respuesta. ¿Eh? Iván Cepeda a participar en este importante No, Escuela de Gobierno de la Universidad de dan sesiones de dialogar ahora este momento especial del Centro Democrático. Diálogo. Paloma Valencia. Doctora, por favor, por acá primero. Hola. ¿Y tenemos un tiempito para yo mirar? Ah, bueno. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo cariñoso a nuestros gobernadores, a la señora presidenta, a la gobernadora Rafaela, nuestra vicepresidenta, nuestra querida Adriana Magali. Un saludo al doctor Didier Zavala de las instituciones de Colombia. Y una de las instituciones más importantes son los líderes de nuestras regiones. Y mire qué coincidencia que tengamos esta reunión cuando estamos viendo un gobierno que maltrata los alcaldes elegidos por... Y dele con él. Sí, o sea, es que, claro, el problema es que este foro de departamentos tiene muchos departamentos que son de derecha, ¿no? Entonces, pues lanzar el puyazo ahí siempre es estrategia del uribismo, ¿no? popularmente, que los amenaza con destituirlos, como si este fuera un imperio, que anuncia que los va a hacer meter a la cárcel porque se atreven a llevar la voz de ciudadanos afectados por decisiones del gobierno nacional, que no quiere asumir y que quiere trasladarle a las autoridades locales. Yo quiero todo lo contrario. Yo quiero hacer equipo con ustedes. Quiero que logremos sacar este país adelante. Un país con tantos retos y dificultades como el que tenemos necesita que todos sumemos, que todos podamos pensar en cómo hacemos esta Colombia más grande. Y para ese propósito los necesito a todos, sin mirar el partido político al que pertenezcan. Porque la Colombia grande es la Colombia donde quepamos todos, donde la expresión democrática que ustedes representan la validemos, la acompañemos. Y por eso quiero hablar de algunos temas que son absolutamente fundamentales para el país. Las 5 crisis en las que estamos metidos. 5 crisis que están metidos. O sea, esto es propuesta de Paloma Valencia. 5 crisis. Una de esas es la de salud. La de salud. Sí, pero la de salud viene de la ley 100, ¿no? Obviamente ella no va a reconocer que viene de la ley 100. eh, en algún momento hablará sobre Álvaro Uribe Vélez y bueno, sí, pero vamos a ver si nos sorprende. Imagínense que hoy estamos viviendo unas garras de inseguridad que nos La inseguridad. quieren volver a tirar al abismo que creíamos haber superado. Este gobierno nos ha llevado a El gobierno, ¿no? 40.000 homicidios, 21.000 de esos jóvenes, 80%
de crecimiento en los atentados terroristas. Gobernadora, 5 en Cali. Un crecimiento de más de 110% del secuestro. Y da vergüenza decir que en la carretera Popayán-Cali, ustedes saben que yo soy de Popayán, Ah, y dele con el Popayán de la élite, ¿no? hay 5 secuestros diarios y a nadie le importa. Porque las regiones de Colombia se van volviendo como transparentes y sus dolores, sus voces no llegan a esta altísima Bogotá, donde pareciera que no hay eco a lo que está pasando allá. Y tenemos que decirlo, hay que recuperar la seguridad. Y hay que recuperar la seguridad urbana y rural. Porque es que uno no puede seguir viviendo en ciudades, gobernador, como lo que está pasando en Barranquilla y en Soledad, que usted se encuentra a los mototaxistas teniéndose que inscribir a un programa de extorsiones y pagando semanalmente, y el gobierno bien gracias. El problema de la seguridad, el problema de la seguridad es estructural. Sí, o sea, el presidente que llegue, la presidenta, presidente que llegue, tiene que solucionar el problema de la seguridad. Claro, el problema de la inseguridad tiene que ver con el tema del conflicto armado en Colombia, ¿sí? Es un problema estructural. Aquí no tengo manera de comprobar los datos que está lanzando Paloma Valencia, si en Cali, o sea, no tengo como la noticia específica de lo que ha pasado en Cali, de lo que ha pasado en Popayán, de lo que ha pasado en Barranquilla, ¿sí? Sin embargo, las grandes ciudades, las pequeñas ciudades, todas las ciudades tienen un problema de corrupción y un problema de inseguridad, problemas de extorsión, que hace parte de la inseguridad. El tema es cómo solucionar esos problemas de inseguridad. Sí, o sea, el tema es escuchar la propuesta que hay con respecto a cómo solucionar el tema. Sí, han mencionado que el tema de la seguridad es una de las crisis que tiene el país, pero ¿cómo se va a solucionar? Es como la pregunta que yo me haría, ¿no? Pero simplemente menciona lo que está haciendo Paloma Valencia en este momento es mencionar que hay un tema de inseguridad y echarle la culpa al gobierno. Pero no encuentro la propuesta específica de cómo solucionar el problema. Y no se puede encontrar con las circunstancias de que un colombiano sale a pedir, a caminar para coger un bus y lo atracan. Y que cogemos los presos con mucho esfuerzo y los liberan a todos, porque no hay control con la reincidencia, ni tampoco hay cómo procesar la flagrancia cuando el delito ocurre delante de todo el mundo y no somos capaces de meter el bandido a la cárcel. ¿Y qué decir de los grupos armados que vienen caminando por nuestro territorio? Cómo se perdieron importantísimos lugares, lo del sur del Tolima. Cuando ya el sur del Tolima no conocía el miedo, uno lo ve subiendo nuevamente. Los atentados en todos los rincones de este país que dan tanto miedo y que están financiados por el narcotráfico y la minería criminal. Aquí el problema del conflicto armado. El problema del conflicto armado no es conflicto armado, ¿sí? O sea, no es la palabra, no son las palabras que componen conflicto armado, ¿sí? Sino que si uno se pone a ver, hay múltiples actores sociales involucrados en el conflicto, entre ellos los grupos ilegales, los grupos de autodefensa, los grupos, los no identificados, que también es crimen organizado, rural y urbano, el narcotráfico, ¿sí? Las poblaciones étnicas, las poblaciones indígenas, afro, eh, son diferentes, son múltiples temas de inseguridad, pero ¿cuál es la propuesta? Es como, o sea,
¿Cómo vamos a solucionar eso? O sea, es como lo que me pregunto yo. Y a eso este gobierno le llama paz. A este gobierno le llama paz. Y obviamente, eso que acaba de decir es completamente perverso. Que Colombia tenga dentro del gobierno de Gustavo Petro seguirle apostando a la paz, no quiere decir, o porque está relacionando los grupos armados con la paz, ¿sí? O sea, como de alguna manera para que usted diga, no, pues qué belleza de paz cuando hay estos problemas de estos problemas sociales. Y no ver la paz como una intención que tienen los gobiernos o una intención que tiene la población colombiana de relacionarse de manera diferente con el conflicto armado, porque la manera en que nos hemos relacionado continuamente con el conflicto armado siempre ha sido a través de la guerra. De la guerra. ¿Cómo solucionamos la paz? A través de la guerra. Pero el problema de solucionar la paz a través de la guerra es que generamos víctimas y generamos enemigos que siempre van a estar en una confrontación armada, ¿sí? El hecho de que las personas colombianas hayan decidido eh, inclinarse por la paz es no ver al otro como un enemigo que tengo que eliminar, sino como una persona con la cual tengo que conversar para lograr la paz. Pero entonces, claro, relacionar la paz con conflicto armado, así como lo está planteando Paloma Valencia, es bastante perverso, con tal de que usted diga o vaya y vote diciendo, no, yo lo que quiero es guerra para alcanzar la paz. Yo sí lamento que el candidato Iván Cepeda no esté aquí, El candidato Iván Cepeda, ¿dónde están sus propuestas? Sí, o sea, porque él es el papá de la paz total. él propuso exactamente la paz total, pero vuelvo y reitero, es la forma en que nos estamos relacionando con el conflicto armado lo que está queriendo llevarnos Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, relacionarnos con la paz a través de la guerra, que la postura del gobierno y la postura de Iván Cepeda sea relacionarnos con el conflicto armado alrededor de la paz, eh, pienso yo que es el camino. Que le ha permitido a los grupos ilegales hoy tener presencia en más de 913 municipios. Y aquí hay un punto que dice Iván Cepeda en la entrevista que le hace María Jimena Duzán, que el relacionar el aumento de los grupos ilegales con el fracaso de la paz total es bastante perverso, porque uno quiere, o sea, finalmente lo que está tratando, la idea que está tratando de meter Paloma Valencia es, si ve, el gobierno le apostó a la paz y aumentaron los conflictos, y no el hecho de que la paz total está de alguna manera conversando con los grupos violentos para ver qué soluciones sacamos. Obviamente, las personas que se han burlado del hecho de la paz total merecen toda la fuerza del Estado, ¿sí? Merecen toda la fuerza militar posible. Iván Márquez, Jesús Santrich, no sé si Iván Márquez y Jesús Santrich están vivos, Calarcá, eh, Iván Mordisco, ¿sí? Estos líderes requieren, o sea, toda la fuerza del Estado. O sea, toda la fuerza del Estado. Hay que presionar y hay que atacar de primera mano a esos cabecillas. Pero pienso yo, y creo que es la propuesta de Iván Cepeda, sí, o sea, a los que se burlaron de la paz, la guerra total, ¿sí? Pero Iván Cepeda tiene un plus, por decirlo de alguna manera, y es que no condena a toda la estructura hacia la guerra, porque es que, claro, el reclutamiento forzado por parte de un grupo ilegal
es un grupo ilegal, obviamente no se rige por las mismas reglas de la legalidad, por eso es un grupo ilegal. Pero el hecho de que el candidato que llegue tenga la capacidad suficiente de, de reconocer que tiene que dar de baja a los cabecillas, pero que tiene que proteger a esos niños y niñas que fueron reclutados ilegalmente. Porque es que la propuesta de Abelardo de la Espriella de volver los bombardeos, sí, vuelven los bombardeos y acá eran niños que no tienen nada que ver. ¿Y dónde están los derechos humanos? Dónde está la justicia con esos niños que no tienen la culpa de haber sido reclutados forzadamente? municipios y estar produciendo 3.600 toneladas métricas de cocaína. Piensen que eso lo vendemos por gramo. Y acuérdense que en la época de Pablo Eso lo vendemos por gramo. Escobar, cuando éramos disque un narcoestado, producíamos 200. Hoy los grupos ilegales, doctora Rafaela, tienen más plata que el presupuesto general de defensa. Pero eso se acaba, porque conmigo se acaba la paz total y vamos a traer la seguridad total. Y los Y aquí viene el tema de acabar la paz total y la seguridad total. ¿Cuál es la propuesta de la seguridad total? Más militares en el territorio, más militares en el territorio, más gente armada dándose bala los unos con los otros. Pero bueno, criminales, gobernador Andrés Julián, no los vamos a sacar de la cárcel, los vamos a meter y vamos a reactivar las órdenes de captura de todas esas criminales que andan sembrando miedo para que la ciudadanía pueda vivir nuevamente tranquila. Una acción envolvente de la fuerza pública. y es que el tema, o sea, el tema del conflicto armado es un tema que, o sea, que saca muchas canas, ¿no? El tema del conflicto armado es un tema que saca muchas canas. ¿Por qué saca muchas canas el tema del conflicto armado? Porque no es fácil, no es fácil, ¿sí? Claro, me venden seguridad, nos vendieron seguridad democrática y hubo una serie de irregularidades que se presentaron, sí, se presentaron y que pues el jefe máximo de la seguridad democrática no reconoce, sí. El tema de los falsos positivos fue una realidad, ¿sí? No fueron solo niños que fueron a recoger café, ¿sí? Sino que fueron niños que fueron jóvenes y niños que fueron asesinados vilmente y pasados como guerrilleros. Y eso hace parte de una dinámica de la guerra que tenemos que estudiar de manera inteligente y de manera entendiendo que hay múltiples problemáticas dentro del conflicto armado. Una de ellas es el narcotráfico, pero el narcotráfico por sí solo no explica el conflicto armado. Uno de ellos es los grupos armados ilegales, los grupos ilegales, pero eso no explica solamente el conflicto armado. Son diferentes problemáticas, el narcotráfico, tal, las comunidades indígenas que están siendo desplazadas por los grupos armados, la intervención de las multinacionales o de los terratenientes que contratan grupos de autodefensa para desplazar a comunidades indígenas, para quitarles el territorio a las comunidades indígenas. Son muchas cosas, ¿no? Pero entonces criminalizar la paz total, no, conmigo se acaba la paz total, ¿sí? O sea, y es que no es que se acabe la paz total, es que se acaba la posibilidad del diálogo.
Y Colombia, lastimosamente para estos personajes como Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, que, Sergio Fajardo, Claudia López, que dicen se acaba la paz total, es que están cerrando de una vez la puerta al diálogo. Y al cerrar la puerta al diálogo, le están cerrando la posibilidad a las comunidades o sea, porque es que hay que entender que no es la misma relación la que tiene Paloma Valencia, la que tienen los precandidatos presidenciales con los grupos armados, a la relación que tienen la gente que vive en los territorios con los grupos armados. Porque la gente que vive en los territorios con los grupos armados tiene una dinámica totalmente distinta. Se tienen que relacionar esos ciudadanos, sí o sí, se tienen que relacionar con los grupos paramilitares o guerrilleros. Lo que está pasando en el Catatumbo, de alguna manera, donde la población civil está amenazada por la guerrilla, por el ELN y por los grupos armados, no quiero decir que sean, o sea, no quiero decir que sean solo amenazados, sino que es que los grupos armados ilegales se venden ellos como seguridad que no hay del Estado, porque el Estado no llega a los territorios, pero sí llegan los grupos armados a vender seguridad o a vender protección, a ayudar al campesino, todo esto entre comillas, pero claro, la candidata presidencial Paloma Valencia puede pensar simplemente que el ciudadano de esos contextos está amenazado por los grupos ilegales. Y entonces tiene que llevar la fuerza pública para defenderlo de los grupos ilegales. Pero los grupos ilegales le dicen al campesino o le dicen al ciudadano del Catatumbo o demás que ellos están ahí para protegerlos, que ellos están ahí para ayudarlos. Entonces, ¿por qué pienso yo que el tema del conflicto armado es tan complicado? Porque claro, no es la misma relación, no es la misma relación. Eso lo dicen los informes de la Comisión de la Verdad cuando narran la historia del conflicto armado en Colombia. En un momento determinado llegan, se descubre petróleo, llegan una multinacional, la multinacional construye barrios para los empresarios de la multinacional, el Estado no está presente en las regiones, las personas de las regiones se desesperan porque no hay presencia del Estado, se empiezan a organizar guerrillas, ellos son los que construyen las cosas. O sea, hay que tener en cuenta que este problema del conflicto armado es un problema enorme, ¿sí? Pero vender seguridad, pues Paloma Valencia, ya conocemos lo que hizo la seguridad democrática y no, gracias, no queremos más seguridad democrática. Pero bueno, sigamos escuchando a esta mujer. Será de las primeras instrucciones que lanzaremos en nuestro gobierno para capturar los extorsionistas en todo el territorio nacional. Y vamos a sacar inmediatamente el decreto de decomiso de todas las drogas en las calles, en los parques, en los alrededores de los colegios, para empezar a controlar el microtráfico y garantizar que la familia colombiana disfrute los parques, que los niños puedan volver a salir a las calles. Y me decía una señora, Paloma, y si encontrás un muchacho con un cacho, le devolvemos el muchacho, pero le quitamos ese cacho, porque Colombia necesita volver a respirar sin miedo. La política antidrogas de criminalizar la política antidrogas de siempre, de la guerra contra las drogas, de la guerra contra el narcotráfico, ya lo conocemos en el siglo pasado, ¿sí? Obviamente el problema de las sustancias no simplemente es nacional, sino internacional. ¿Sí? Le quitamos la droga a estas personas, pues esas personas
si están acostumbradas a la droga, seguirán fumando sus drogas, seguirán haciendo sus negocios. Aquí la vaina es pensar cómo hacemos para que haya una psicoeducación mucho más profunda y que la persona entienda que el consumo de drogas es una problemática grande, ¿no? O sea, de educación. No es prohibir, porque es que desde el principio en que se presentó el tema de la prohibición de la droga, no se ha solucionado el problema del narcotráfico. ¿Qué pasa si se encuentra, qué pasa si se encuentra, o sea, no sé, es muy complejo el tema del narcotráfico y demás, ¿no? Obviamente, no solo tenemos que solucionar el problema del narcotráfico aquí en Colombia, los Estados Unidos también tienen que resolver el problema del narcotráfico allá, porque claro, aquí se fabrica y aquí se crea la cocaína, pero allá se consume. Allá ellos lo consumen día tras día. Allá ellos tienen un problema bastante grande porque no hay una política clara de salud pública. ¿Y eso cómo lo va a solucionar? Quitándole la droga o sea, por ejemplo, es un conflicto también internacional. Ecuador está metido en esto. Colombia está metido en esto. Y no solo Ecuador, sino que el presidente de Ecuador, que tiene un negocio con unos bananos, ha llevado cocaína, o sea, pues presuntamente, ¿no? Ha llevado cocaína a los Estados Unidos en cargamentos de banano. Y el tema es que tenemos que pensar una forma diferente de relacionarnos con el narcotráfico, porque los Estados Unidos nos venden armas y los Estados Unidos nos dan plata para que nos sigamos matando, pero son campesinos, o sea, vuelvo y reitero, el problema del conflicto armado y el problema de las drogas es que hay campesinos que están siendo obligados a sembrar coca porque si no los grupos armados los asesinan. Y la culpa no la tiene el campesino. La segunda bomba, el tema de salud. Me da mucha angustia ver el estado de nuestros hospitales públicos con unas deudas con muchos ceros de parte de la nueva EPS. Es parte de la nueva EPS, sí, o sea, la nueva EPS, las EPS tienen un problema grande porque se ha invertido un dineral en las EPS y lastimosamente el dinero se ha esfumado como tal, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es la solución al tema de las EPS. Y concentradas sobre todo en las EPS intervenidas por este gobierno. Mi compromiso va a ser ¿Sí ve? O sea, el tema de las EPS intervenidas por este gobierno. Intervenidas por este gobierno, no, es que pues el gobierno se dio cuenta de que se les giró una plata a las EPS y la plata de las EPS se desapareció. Las EPS siguieron ganando dinero, pero la deuda con los hospitales, la deuda con las IPS sigue ahí. Entonces, ¿qué hicieron las EPS con el dinero que el gobierno les giró a ellas? Pero claro, lanza el puyazo ahí diciendo, no, es que por culpa del gobierno que intervino las EPS. ¿Qué hubiera pasado si o sea, y es que el problema de la salud es un problema estructural que viene de tiempo atrás, ¿sí? O sea, de tiempo atrás, desde que se creó la ley 100. Se han liquidado EPS en el gobierno de Uribe, en el gobierno de Santos, en el gobierno de Duque y en el gobierno de Petro. Pero entonces, claro, el problema es que el gobierno se metió en las EPS y entonces, pues es culpa del gobierno, pero no de la EPS, ¿no? Defendiendo las EPS, porque claramente tiene que defenderlas porque el ponente de la ley 100, pues fue su señor papá, como dijo en algún momento Paloma Valencia, que Uribe era el papá de ella. ser remediar el problema de salud.
vamos a hacer una gran compra de medicamentos de 3 billones de pesos para que todos los colombianos vuelvan a tener medicamentos. Y No necesita, o sea, claro, listo, compramos medicamentos. ¿Con qué plata compramos los medicamentos? Sí, o sea, en vez de proponer, no sé, una idea que me parece bastante interesante es, venga, ¿y cómo hacemos para que los químicos y químicas colombianas que se están preparando en las universidades emprendan proyectos o hagan proyectos de tener una empresa, una farmacéutica nacional, ¿no? O sea, que Colombia fabrique sus propios medicamentos, ¿no? Pero comprarlos, sí, o sea, comprarlos es buena idea, ¿no? Pero, o sea, pensando en el futuro de Colombia, o sea, ¿no sería mejor de alguna manera fabricar medicamentos? O sea, tener empresas nacionales que fabriquen los medicamentos. vamos a pedirle ayuda a los gobernadores para que podamos llegar a todos los rincones de este país dándole los medicamentos a los colombianos que están atrasados. Y óigamelo bien, vamos a reconocer la deuda que se tiene con el sistema y Vamos a reconocer la deuda porque sí hay una deuda. vamos a buscar cómo la pagamos. A mí me van a dejar no la olla raspada porque se van a llevar hasta la olla, pero vamos a hacer una titularización y vamos a reconocerle la plata a los hospitales como se la deben. Conmigo cuenten que esa deuda de los hospitales se las pago en títulos y otro pedazo en efectivo para que los hospitales del sistema público de Colombia vuelvan a respirar y la atención se reactive y esos 10 millones de atenciones, procedimientos, operaciones que están pendientes, los desatrasamos en los 100 primeros días de nuestro gobierno para que los colombianos puedan vivir nuevamente con un derecho a la salud. Sí, 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 claro. La tercera bomba, se nos va a pagar Colombia. Nos dicen los expertos que en noviembre, con un niño severo como se espera, vamos a tener un apagón. Mi compromiso será trabajar con ustedes para que no se apague Colombia. Mi compromiso es que Colombia tenga suministro energético. Y aquí lo digo, queridos gobernadores, vuelve la exploración y la explotación de petróleo, de gas, de carbón en los territorios de Colombia. Porque no vamos a dejar que quiebren este país. Y algún muchacho me reclamaba, ay Paloma, ¿y la transición energética? Le dije, ¿cuál transición energética, hijo? ¿Tú dejaste de usar el carro con las políticas de Petro? Me dijo, no. ¿Estás cocinando con algo que no sea gas en tu casa? Y me dijo, no. Y le dije, ¿sabes cuál es la diferencia que nos propuso Petro? Que compremos gas importado y que compremos gasolina importada, que no le genera ingresos ni a nuestras regiones ni a nuestro país y que no le genera empleo a este país. Nosotros vamos a pelear porque los combustibles fósiles que se usan en el mundo, mientras se sigan usando, son los de las naciones en vía de desarrollo que no hemos contaminado. Y nuestro compromiso ambiental. Es que ella ya lo dijo claro en un compromiso ambiental. Óigalo bien, mis departamentos de selva. Yo no los voy a poner a decirles que ustedes son dedicados a la conservación y que vivan en la pobreza. Vamos a detener la deforestación amazónica, girando recursos para que haya nuevas familias guardabosques, para que los departamentos que tienen selva reciban recursos para la protección ambiental y para que puedan tener el turismo. ¿Cómo le vamos a decir a un departamento como el Guainía que es que no haga nada con la protección ambiental y al mismo tiempo me le niegan el aeropuerto? Y entonces, ¿de qué va a vivir si no hay ni siquiera turismo? Conmigo ese aeropuerto sale, se construye y el turismo se reactiva para que esos departamentos puedan tener ingresos y sus comunidades puedan tener toda la posibilidad de generar oportunidades cuidando la selva, cuidando los páramos, cuidando nuestros ecosistemas estratégicos. Vamos a destinar regalías de las nacionales a la protección ambiental. Y lo quiero decir, quiero hacer un análisis con ustedes para devolverles las posibilidades como la tuvo Antioquia de definir sobre minería y de definir sobre temas ambientales, cómo las obras prioritarias de los territorios tienen que hacer una fila inacabable en las entidades para evaluar, hola,
4 años para evaluar si podemos ampliar en Cundinamarca la autopista. 4 años. Cuando sale el permiso, el proyecto está desfinanciado. Aquí tenemos que devolver competencias, como tiene que ser, de los proyectos prioritarios. Y si va a haber acompañamiento en el tema de permisos, tiene que haber una ventanilla que priorice todos los proyectos que son estratégicos para cada región de Colombia. No más que digan que los departamentos y los municipios de Colombia son menores de edad. Ustedes son gobernadores comprometidos que entienden su territorio y que necesitan mucha más autonomía para tomar decisiones. Me impresionaban las historias que he oído en Santander, cuando el gobernador, con sus propios recursos para poner internet, después de 1 año de evaluaciones, le dice que no puede. Hombre, esas son decisiones que corresponden a las regiones y por eso nos vamos a sentar, si Dios lo permite, a revisar todas las competencias y a entregar más autonomía y que cada competencia tenga sus recursos, que reduzcamos ese Estado nacional que está gigantesco. Yo me comprometo con ustedes de pasar de los 19 ministerios a 12, recortar siquiera el 30% de las entidades del sector nacional para que haya recursos para la inversión social y para los territorios de Colombia, porque eso es lo que necesitamos. Y vamos a sentarnos con ustedes, de una vez los invito. Yo, el 7 de agosto, juraré como presidenta de Colombia. Daré mi primera instrucción, que es militarizar la vía Cali-Popayán-Pasto para que el suroccidente pueda volver a circular. Vamos a sacar los decretos para ordenar la del decomiso de drogas y ordenarle a la fuerza pública la captura de los extorsionistas en todo el territorio. Inmediatamente después me quiero reunir con ustedes. Tengan sus proyectos listos, porque lo primero que vamos a hacer es viabilizar la inversión regional que ustedes están esperando. Bueno, ya. Con esto voy a concluir el tema de este debate. No voy a ver a, ¿cómo es que se llama? A Luis Gilberto Murillo, no lo voy a ver. Sí, o sea, claro, o sea, sería interesante verlo porque pues es el único candidato afro que tiene este debate, una persona afro aspirando a a la presidencia, una persona negra, no sé si se considerará afro o no, pero bueno, el hecho es que ya escuchamos el tema de Paloma Valencia, ya sabemos cuál es la cosa que va a proponer, militarización. eh, las personas más, o sea, me sorprendió un poco el tema de mi percepción con Claudia López. Ayer estaba escuchando a Claudia López, me parece que es una mujer que tiene claro su planteamiento, lo que quiere hacer, la descentralización y todo eso me llamó poderosamente la atención. Sin embargo, no es la candidata que necesita el país, pienso yo. En un hipotético caso en el cual esté en segunda vuelta, que no pase Iván Cepeda a segunda vuelta, bueno, no, en un hipotético caso, la, la, la batalla presidencial ya está definida. Lo reconocimos en este stream, lo reconocimos con el apoyo de alguna manera que tuvo eh, el candidato Abelardo de la Espriella, donde le aplaudieron bastantes veces, donde sacó sus cascarrillos y sus chistecitos estúpidos de el colegio y toda esa vaina. Eh, pero ya sabemos más o menos quién es el candidato, entre comillas, consentido de los medios, ¿no? Obviamente, este debate presidencial, estos no son debates presidenciales, ¿no? Prácticamente fueron como unas ponencias y unas entrevistas a los candidatos, no es un debate como tal. Claro, se invitó a Iván Cepeda, pero entiendo que Iván Cepeda haya decidido no participar o no haya contestado porque
el debate, las preguntas y las, eh, las ponencias, pues claramente estaba detrás de ello, pues era un foro de departamentos, ¿no? Y pues hay que reconocer que muchos departamentos del país pues tienen sus gobernadores que son de una corriente política determinada, ¿sí? A pesar de que es un foro de gobernadores, hay que reconocer que están los mismos con los mismos, ¿no? O sea, aparece la centro y aparece el centro y la centroderecha enfrente de los gobernadores que son de centro o son de derecha, ¿sí? Creo que o sea, lastimosamente, la izquierda colombiana solo tiene un candidato, que es Iván Cepeda, pero todos estos candidatos claramente tienen los micrófonos del Tiempo, de la FM, de las de los medios de comunicación que son propiedad de los empresarios más adinerados del país, ¿no? Entonces, claro, con esto ya termino este en vivo. Lastimosamente no voy a ver a Murillo, ya estoy cansado de esto, es domingo, voy a descansar un rato. El día de mañana martes y el día de mañana lunes y el día de el siguiente día, que es martes, ya el martes termino lo que es clínica día, entonces más o menos volveré a la normalidad. Lo que es mayo, o sea, voy a estar viendo debates presidenciales, opiniones, voy a estar muy activo en la política hasta el 31 de mayo, hasta que pase la primera vuelta y obviamente que gane el presidente Iván Cepeda. Ojalá, sí, o sea, es un anhelo prácticamente mío que el presidente Iván Cepeda gane la presidencia. Lo necesita Colombia, ¿no? Ya supimos que todos estos candidatos dicen acabar la paz total. Entonces ya podemos suponer qué va a pasar con la Justicia Especial para la Paz, qué va a pasar con el Comité de Seguimiento y Monitoreo a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, qué va a pasar con todas estas personas que le están apostando o no le están apostando, sino que están trabajando en favor de la paz del país. Quizás lo más probable es que estos candidatos a la presidencia no destinen recursos para este tema y pongan en riesgo el proceso de paz de 10 años. Por eso considero que Iván Cepeda es el candidato que merece Colombia porque va a trabajar en pro de la paz del país. Pero bueno, eh, vamos a ver qué pasa. O sea, el próximo mes va a ser, o sea, mayo, voy a inicialmente seguir viendo debates presidenciales. Si se genera una segunda vuelta, pues hasta que se termine la segunda vuelta y hasta que sepamos los colombianos específicamente quién va a ser el presidente, dejaré de meter mis manos en la política tan constantemente, todos los días constantemente, y volveré a las lecturas y a los libros. Claramente, desde mi proyecto, señor Siens, desde estas cámaras, desde este espacio, sea quien sea el presidente de la República o la presidenta de la República, espero que sea Iván Cepeda, le haré control político, trataré en lo posible de hacer un control político tanto al Senado como a la presidencia. Creo que como colombianos tenemos que estar mucho más activos en el tema de lo político. Pero bueno, muchísimas gracias por ver este stream. Si en algún momento de sus vidas se encontraron con él, por mi parte, no es nada más. Nos vemos pronto.